Señores asistentes, muy buenas tardes. A nombre de nuestra institución, Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Social y Académico y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, les damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. En esta oportunidad presentamos el diplomado Sistemas de Gestión Integral. Tema: Estándar ISO OSHAS 18001 versión 2007. En esta oportunidad la ponencia Gestión de Riesgos. Esto implica un importante tema: el IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud ocupacional. Para esta ponencia tenemos la gran oportunidad de presentar a un excelente ponente con una amplia trayectoria y conocimiento del tema. Se trata del señor ingeniero Solio Arango Retamoso. Nuestro ponente es doctorado en Ciencias Ambientales, maestría en Gerencia de Operaciones en la Universidad Nacional de Trujillo. Es un ingeniero de minas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con experiencia en actividades relacionadas en seguridad industrial y salud en el trabajo y medio ambiente. Él es un consultor de seguridad industrial en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, para la empresa Santa Fe de Costa Rica. Ha sido gerente de seguridad, salud de trabajo y medio ambiente en Odebrecht, Perú, Ingeniería y Construcción. Ha sido gerente de seguridad y salud ocupacional en la minera Yanacocha, Conga, Odebrecht. Ha trabajado como superintendente de HSE en el consorcio CIM con Alvías Minera Yanacocha. Superintendente de SSDMA de Odebrecht en proyectos de Chipote y Quitos. Es ingeniero de minas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es un experto docente en Diplomado Internacional de Seguridad Industrial. Es un docente en Diplomado de Seguridad Industrial en diversas universidades privadas en nuestra región. Es además docente en el curso Experto en Seguridad Industrial y es un especializado docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, señores. Bueno, casi nunca me ha gustado a mí hablar del currículum, ¿no? Porque eso es tiempo pasado. Lo que fui hasta ayer es tiempo pasado y nadie vive del pasado, solo son recuerdos, ¿no? Entonces, lo que uno haga en el hoy, en el mañana, es lo que vale. Entonces, voy a compartir con ustedes el tema gestión de riesgos, que en realidad es un tema muy interesante debido a que es la columna vertebral de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Aquellas personas que dicen ser prevencionistas y no saben hacer una gestión de riesgos adecuada, entonces solamente estamos pasando a ser aquello que llamamos vender el mercado, ¿no? Pero no técnicamente decir las cosas como son. Les vamos a enseñar de la manera más fácil cómo se analizan, cómo se identifican los peligros, cómo se evalúan los riesgos. La primera parte va a ser teórico y la segunda parte con la matriz. Es una matriz universal que lo utilizan en todas las minas. Bueno, en algunas no lo utilizan, pero si saben hacer esa matriz, saben elaborar la matriz, ustedes pueden desarrollar cualquier matriz de cualquier tipo. Pueden identificar peligros, evaluar los riesgos, poner los respectivos controles. También, como una premisa, quiero decirles a ustedes de que no es el ingeniero el que realiza la matriz, no es el ingeniero el que evalúa los riesgos, sino es un grupo de personas que conocen el negocio. En este caso el negocio puede ser la industria minera, puede ser la industria pesquera, la industria agroindustrial. ¿Qué más tenemos? Industria de
tabacalería, dice el señor, ¿qué más? Pesquera, agroindustrial, ya lo hemos dicho, y así, transportes, todo lo que ustedes quieran. Pero para hacer eso, por decir, si a mí me dicen que haga una matriz de riesgos de la industria pesquera, seguramente que yo lo único que voy a hacer es guiarles cómo se hace, nada más. Porque aquellos que van a hacer son los señores que trabajan en la industria pesquera, ingenieros pesqueros, de repente involucran otros profesionales, ingenieros industriales, etc. Cada uno en su actividad va a saber qué hacer y va a identificar el peligro y va a evaluar cuál es el riesgo real de esto. No es que el ingeniero lo hace. Son todos los profesionales. El prevencionista solamente hace el papel de facilitador, de asesor. Pero para eso es necesario que el prevencionista conozca también el trabajo que se va a realizar. Como anécdota, hace muchos años, serán 8 o 10 años, me invitaron para ir a una gerencia en la Shell, ¿no? Shell el petróleo. ¿Por qué? Porque había un amigo que vino a trabajar conmigo en un proyecto, llegó a ser mi asistente, conversamos, congeniamos y me dice: Solio, vámonos a la Shell, que ibas a ganar mucho más dinero. Y la Shell es petróleo, le digo. Claro, por supuesto, pero yo no sé nada de petróleo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a administrar? ¿Qué voy a asesorar? ¿Qué voy a auditar? ¿Qué voy a evaluar? No sé nada. Yo no voy a ir allá a sentarme y decirles hagan esto, hagan el otro. De repente, en mis narices van a hacer un trabajo de alto riesgo donde puede morir una persona. Y ustedes han visto en el video cómo una persona se lamenta porque dejó que otro compañero haga un trabajo de alto riesgo sin seguir los procedimientos. Entonces uno no quiere tener en su conciencia eso, ¿no? Pueden pagarle 20,000, 30,000 dólares, lo que gusten, pero si no saben para qué, hay que ser honestos. Y a mí me gusta en parte ser honesto, íntegro en la parte esta, de la situación de trabajo, de la situación de profesionalismo. Entonces, cualquiera de ustedes puede hacer matriz de riesgo en la actividad que se desempeñe, en lo que ustedes han estudiado, se han capacitado, se han especializado. Entonces, el prevencionista, para mí, no como en la industria minera, dice que debe ser un geólogo, un minero o un metalurgista, nada más. Pero un geólogo, un minero no va a hacer nada en una industria de carreteras, por decirlo, o construcción. Porque ahí necesitan un ingeniero civil. Él sí puede, inclusive, evaluar los riesgos de manera correcta. Y mucho más que él, de repente, pueden ser los ingenieros de campo. Y mucho más que ellos están en contacto permanente los capataces y los mismos trabajadores y operadores. ¿Estamos? Con eso vamos a continuar con la clase, digamos con la charla o con el compartir. Dice que los peligros son de la vida diaria. Todos los días convivimos con el peligro. Y los peligros son altamente riesgosos o moderadamente riesgosos o de riesgo muy bajo. Depende de qué estamos haciendo y qué actividad vamos a hacer. Nos habla de que el oxígeno, dice, representa un riesgo cuando se encuentra en un nivel mayor a 23.5%. ¿Qué pasaría si el oxígeno en el ambiente fuera mayor a 23.5%? ¿Qué nos pasaría? Nos asfixiaríamos, ¿no es cierto? Revientan los pulmones. Entonces, hay que tener en cuenta que esas cosas nos van a llevar a un riesgo mayor si no están en los límites o controles permisibles. Dice, cuando dos o más peligros interactúan, puede ocurrir un accidente. Entonces, para nosotros es muy importante saber diferenciar peligro de riesgo. Va a ser muy importante que todos sepan qué es peligro y qué es riesgo.
Como les decía en una charla a unos compañeros de minas, para una minera, les decía que el peligro va por esta vereda y el riesgo va en forma paralela. El día que interactúan ocurre un evento no deseado que se llama accidente, ¿no? Por sí mismos los peligros, dicen, no son riesgosos, lógico. Mientras el peligro está latente ahí y no interactúa, esa energía que hay no interactúa con el riesgo, no va a pasar nada. Supongamos, estos cables de acá, ¿deberían estar así o no? No deberían haber cables en el piso, ¿no? Puede ser de alto riesgo, puede ser si tiene un cable pelado, por decir, ¿no? Si alguien lo toca, puede ser de alto riesgo. Estas conexiones, si no están bien, puede ser de alto riesgo. Mientras no lo toque, no me voy a electrocutar. Pero si lo toco, sí me voy a electrocutar. ¿Se dan cuenta? La interacción con la energía hace que sean riesgosos o no sean riesgosos. Hemos dicho que si un peligro entra en contacto con alguien, no va a ocurrir nada. Pero si entra en contacto, ocurre lo que menos esperamos. Hace muchos años, William Lawrence decía que la pregunta era, ¿es esto seguro o no? Aunque es una pregunta que la gente frecuentemente piensa o se hace, no es la pregunta correcta. Se debería decir, ¿qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro es si esto pesa 40 kilos y yo quiero levantarlo? ¿No? O puedo decir de la otra manera, ¿es esto seguro? ¿Esto es seguro? No lo podría decir, ¿no? ¿Qué tan seguro es hacer esta actividad? ¿No? Entonces nos va dando una idea de cómo es el peligro y cómo es el riesgo, ¿no? Dice que el riesgo es parte inherente de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque convivimos con el riesgo en todo momento, todos los días de nuestra vida. Cuando dormimos, ¿corremos el riesgo de que algo nos pase o no? ¿Qué podría pasar? ¿Perdón? Un paro cardíaco, por ejemplo. Si nos descuidamos en el colesterol, como yo me descuidé hace poco, estoy en tratamiento. Entonces hice un mal sistema de alimentación. Para ustedes lo escritura. Si una persona va a una reunión, toma exageradamente, ¿cuál sería el riesgo que corre? Intoxicación alcohólica, uno, muchas gracias, muy amable, participen todos por favor. Otra cosa es también el riesgo de que haga el papel de ridículo, ¿no? Empiece a hacer monería, me porto mal con la gente, les grito, o de repente me pongo a llorar, un papelón. Otro es que voy a la casa, voy a dormir y me echo como quiero. Y me puedo asfixiar con mi propia saliva. Cuando estamos luchando, corremos el riesgo de ¿qué? De caernos en la ducha, golpearnos la cabeza y quedarnos en el aire, ¿no? Entonces, no podemos decir que totalmente seguros estamos en algún lugar o cualquier lugar que podemos estar caminando o andando. Cuando cruzamos la calle, corremos el riesgo de ser atropellados. ¿Se dan cuenta? Pero después vamos a decir por qué el riesgo se debe decir en forma correcta, ¿no? Sin embargo, nos dice que la medida del riesgo es relativamente objetiva, dice, ¿no? Porque el riesgo es la medida de la probabilidad y la consecuencia de un evento que ocurra. Y la seguridad sobre la aceptabilidad del riesgo está en que nosotros convivamos con un riesgo que no sea muy dañino. Cuando ocurra, ocasione algo suave, ¿no? Con eso podemos convivir. Controlamos hasta cierto punto el riesgo, pero no podemos totalmente descontrolarlo. Siempre va a haber un riesgo residual a cualquier actividad que hagamos. Entonces nos dice, debemos tener que manejar las cosas bajo un término de un riesgo aceptable.
lo hemos dicho, ¿no? Si esto es altamente riesgoso, caminar por acá, porque me puedo tropezar, me puedo andar para atrás, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo controlar eso? No hacer dos actividades a la vez, sino concentrarme en lo que estoy haciendo, porque así lo han hecho este auditorio. Esto debería ser como una rampa, para que la gente no tenga estos tropiezos. O cuando empiece a caminar hacia abajo, el taco no se quede enganchado en una esquina y se puede ir de bruces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros llegamos a ver lo que es el riesgo realmente, identificar correctamente un peligro, entonces vamos a saber qué hacer para que no pase nada. A eso nos estamos refiriendo. A ver, ¿quién puede leer eso, por favor? ¿Alguien que me ayude? En voz alta. ¿Alguien cerca? En sentido realista, el progreso es logrado descubriendo oportunidades y tomando ventaja de ellas. Una vez identificada, la manera más agresiva de tomar ventaja de esas oportunidades es elaborando un proyecto. De este modo, el punto crucial de un proyecto es introducir algún cambio en el cual será beneficioso desde el aspecto financiero y otros aspectos a los patrocinadores y usuarios de proyectos. Sin embargo, introducir cambios significa introducir alguna cosa nueva, aventura o tomar algún riesgo. Por lo tanto, los riesgos son el corolario de las oportunidades. Ellos representan exposición a infortunios, peligros y la probabilidad de consecuencias adversas. Ellos son el lado débil de un proyecto emprendido. Tomar riesgos ha sido la parte fundamental del progreso, y esto necesita ser administrado proactivamente a través de las funciones del proyecto y un programa de administración de riesgos. Bueno, muchas gracias. El texto es muy amplio, ¿no es cierto? Pero se resume en dos cosas. Cuando nosotros hacemos una actividad, tenemos que hacer un pequeño proyecto. Y si es grande, un proyecto. Y en ese proyecto tenemos que ver la parte financiera y la parte de los riesgos de pérdidas dentro del trabajo que vamos a realizar. Por eso es importante en un proyecto saber que toda persona que se dedique a prevención de riesgos laborales, a liderar los trabajos que se van a realizar, deben conocer el histograma de obra. ¿Qué es el histograma? Son los tiempos a seguir en la ejecución de las actividades que vamos a realizar hasta concluir el proyecto. Entonces, dice, el prevencionista debe saber leer un histograma de obra. Lógicamente que debe saber. Por eso, les decía, un prevencionista en el sector metalmecánica puede ser un ingeniero civil o no. No puede ser, porque no conoce de metalmecánica, no conoce de montaje, no conoce de soldadura. Un ingeniero minero puede ser un prevencionista en unos laboratorios químicos o no. El prevencionista debe ser un ingeniero químico. En una planta de procesos de minería, un minero puede ser el superintendente o el gerente de prevención de riesgos, o tiene que ser un metalurgista. Tiene que ser un ingeniero metalúrgico, ¿no? Entonces, zapatero a su zapato. En vano a veces hablamos decir que yo puedo hacer prevención en esa industria. Si yo no sé, mejor no me meto. Voy a engañar. Voy a hablar cosas que no tienen nada que ver con mis funciones ni con el trabajo a realizar, y siempre en mi vida va a pasar incidentes significativos que con el tiempo van a estar martillando mi cerebro y voy a estar diciendo, una vida pude haber salvado, ¿no? Podemos engañar a medio mundo, pero a nuestra conciencia nunca lo vamos a engañar. Siempre va a estar presente y va a decir, por mi culpa esa persona murió. ¿Estamos? Es el tema. El objetivo de esto es enseñar a un entendimiento simple de lo que son los riesgos y las oportunidades en el trabajo
que vamos a realizar. Enseñar el proceso de administrar los riesgos. ¿Cómo administro un riesgo? Primero tengo que identificar el peligro, evaluar el riesgo y luego tengo que saber qué es lo que voy a hacer para que no ocurra esto. Eso que se llama ¿qué voy a hacer? Se llaman controles. Pueden ser procedimientos, prácticas seguras, pueden ser controles de ingeniería, controles administrativos, o de repente puedo eliminar el riesgo de alguna manera o transferir, ¿correcto? Dice también debo enseñar el procedimiento sistemático de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles respectivos. Entonces vamos a seguir repitiendo lo mismo. Acá dice, hay tres aspectos: reconocer los peligros, evaluar los riesgos y luego controlarlos en todas las actividades humanas. Porque esto va a tener una consecuencia no solo en la parte económica, sino también una consecuencia social. ¿Qué pasa si un trabajador se accidenta y fallece? Esa persona tiene una esposa, tiene hijos. ¿Cómo quedan los hijos si es que esa persona que le va a dar la educación ha fallecido? Los niños tienen que salir a trabajar. Niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años a trabajar. Bueno, entonces ellos tienen que salir a trabajar. Eso va a crear un problema social, porque vemos nosotros en la calle a un niñito de repente vendiendo chicle, y si no le compras te muestra su carita de ángel pero triste, entonces tienes que sacar un sol, ¿no? O 50 céntimos, lo que puedas para ayudar. Pero con eso has mitigado eso, has solucionado un problema negativo. Solucionamos el problema en la fuente. Por eso cuando nos hablan de control ambiental, nos hablan del ruido, por ejemplo, hice mi tesis acerca del ruido, nos dicen que controlamos el ruido, ¿cómo? Poniendo tapones de oído y auriculares. Eso es mentira, porque el impacto sonoro siempre va a existir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, en Europa ya están practicando esa situación de control de riesgo en la fuente, control de ruido en la fuente. Ahorita ya existen, por ejemplo, unas máquinas perforadoras que trabajan en las pistas, rompiendo pistas y todo eso, que están con el motor encapsulado. Ya no producen 110 decibeles de ruido, sino producen 45 a 50 decibeles. Han menguado, han disminuido el impacto ambiental, la contaminación sonora, ¿no? Dice, las energías pueden ser controladas, ¿no? Y usadas para realizar un trabajo sin pérdida. Entonces, ¿qué es energía? Energía es la capacidad de una fuerza para hacer un trabajo, ¿no? Por ahí empezamos, para saber qué es peligro. Tenemos que saber qué es energía, qué tipos de energía tenemos, ¿no? Porque las energías que no se controlan correctamente pueden ser de alto riesgo. Como preámbulo a esto podría decirles, por ejemplo, ¿cuál es más riesgoso? ¿Una hidroeléctrica o una, ¿cómo se llama esto? Una fuente de energía termonuclear? ¿Cuál sería más dañino en caso de que ocurra un evento grave? Exactamente, la energía nuclear es más peligrosa. Sin embargo, acá en el Perú se han hecho 12 proyectos grandes para hidroeléctricas. Uno de los proyectos está casi terminando, el proyecto Chaclla. Está por Huánuco adentro, ¿no? Digamos, hacia la selva. Y aparecen unas ONGs españolas, todo el mundo ya lo reconoció, que se están oponiendo a esta situación. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Perdón?
No, de las ONG españolas. La energía eólica y la hidráulica sería mucho mejor, ¿no? Entre los dos. En el Perú existen grandes ríos. Entonces estos señores que subvencionan a una ONG se oponen con el cuento del impacto ambiental que va a producir los grandes reservorios que van a construir para la hidroeléctrica. Porque ellos venden, ¿qué cosa? Esos motores grandes para dar energía eléctrica. Entonces, en toda Sudamérica ellos tienen ya mercado asegurado. Pero si se hacen hidroeléctricas en el Perú, van a vender energía eléctrica a los países de Sudamérica. No les conviene, entonces hay que aguantar la situación, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de poderes económicos o de fuerza. Entonces eso hace que el riesgo de contaminación en el mundo sea mucho mayor. De esto podemos hablar horas y horas y no nos vamos a terminar de cansar. Solamente era uno para decir lo que podría pasar. La energía potencial es aquella que posee un cuerpo o por hallarse dentro de un campo de fuerza. Los objetos van a caer de tanques, edificios, vehículos. Energía cinética, la que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Vehículos en movimiento, discos afiladores. Energía térmica es la energía liberada en forma de calor, como los calderos. Energía acústica y vibración, la que es producida por el sonido, vibración de tractores, ruidos en sala de corte. Energía eléctrica, la producida por las cargas eléctricas, ejemplo, rayos. Energía radiactiva, partículas nucleares, rayos X, densímetros nucleares. Energía nuclear, la que se produce a partir de la división del átomo de uranio, como la bomba atómica y tantas. Energía química, la producida por la unión de átomos al formar moléculas. Explosivos, siendo energía muscular, la proporcionada por los alimentos, agresión personal, ataques de animales. Energía microbiológica, producida por parásitos, bacterias, virus, ejemplo, malaria. Entonces, ¿qué es un peligro? Es una fuente de daño potencial o una situación con un potencial de causar pérdidas. Entonces, en términos más fáciles, el peligro es una fuente de energía potencialmente dañina. Grábenselo eso, ese concepto de peligro. Fuente de energía que puede hacer daño. Entonces, eso es el peligro. Ahora, seguimos. Hay autores, de acuerdo al reglamento de la 055, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, dice todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Lo amplía un poco más. Daño a los procesos, ¿qué podría ser? Por ejemplo, dos camiones gigantes chocan, dejan de trabajar 2 o 3 días, ¿cuánto es la pérdida? Esa es la pérdida en el proceso. Y también pérdida por daños materiales. Y la pérdida es por las lesiones a las personas, pueden ser hasta llegar a una fatalidad o un accidente grave, ¿no? Entonces todo el mundo trata de definir el peligro. Muchas personas. Dice, es una condición o práctica con el potencial de dañar. Y acá ponen avisos que hay que tener precaución, hay que ver dónde está el peligro, ¿no? Entonces, si tipificamos todo eso, podemos decir, ¿el hombre es peligro o no es peligro? ¿Por qué? Puede dañar, dice. ¿Cómo dañaría? Contaminando, muy bien, ¿qué más? Agrediendo a otra persona. ¿Qué tipo de energía produce al agredir a una persona? ¿Va? Muscular, muy bien. Y si un toro viene y lo cornea a una persona, ¿qué tipo de energía sería? Potencial, ¿no? O cinético. Entonces cada uno va a saber diferenciar.
Por ejemplo, una persona acá que venga con gripe, o gripa le llaman, no sé, yo conozco como gripe. Viene la persona y ¿qué pasa? Empieza a estornudar. ¿Qué tipo de energía está liberando? Microbiológica. Entonces eso es importante saber. ¿Está bien? No digo que lo memoricen, porque yo no soy partícipe de que se memoricen las cosas. Hay que tenerlo a la mano y conocer. Incluso cuando estudiaba en la universidad, a mí no me gustaba memorizar las fórmulas. El profesor se molestaba y me decía, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué traes tu formulario? Revise mi formulario, por favor, le decía, para que no haya plagio, ¿no? Entonces el profe, ¿qué decía? Nos daba una serie de fórmulas y decía, desarrolle su examen. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Por eso existen las fórmulas. El otro día a mi hijo le digo, ¿estás haciendo tu tarea? Sí, papá. ¿Qué estás haciendo? Factorización. A ver, ¿cómo se hace eso? Espérate un ratito. Entró a internet y dio la fórmula y le dio el resultado de la factorización. Entonces le digo, analíticamente puedes hacerlo. Oh, papi, no tengo tiempo, ya tengo que hacerlo rápido y esto me ayuda. Entonces ya no es necesario inclusive las fórmulas y tanta situación, ¿no? Porque ya la máquina misma nos da, hay software y todo eso. Entonces, el peligro del internet, ¿cuál es? Aparte de los daños al sistema nervioso, el peligro está en que la gente ya no investigue, ¿se dan cuenta? Ya no analice. Nos encargamos solamente de aprender software. Si al software le das, por decir, un dato mal, el software ¿qué va a botar? Errores, va a botar basura. Entonces, incluso para hacer software hay que conocer el trabajo. El otro día unos amigos tienen un convenio con una empresa hindú, han hecho una sociedad porque les han pedido que hagan un software sobre seguridad. Han estado tratando de hacer, al final, no sé, alguien les habrá hablado, me llamaron, pagaron mi pasaje a Lima y me dijeron, ¿cómo podría funcionar este software? Y el señor, el hindú ese que hacía el software, me decía, yo quiero hacer esto, no, un momentito. ¿Usted sabe el sistema de gestión de seguridad o no? Cualquier sistema. No, la verdad que no sé. ¿Cómo quiere hacer el software si no sabe? No, porque yo soy un técnico que puede hacer los módulos, el modelo, no sé qué tanta cosa, los nudos y tanta situación, las redes. Entonces yo le dije, mira, el sistema de gestión funciona primero con una matriz de riesgos. Si yo sé hacer una matriz de riesgos, voy a saber qué riesgos hay, qué peligros tengo, qué riesgos y cómo voy a controlar ese riesgo para que no ocurra un accidente grave o fatal. Ah, entonces me podría dar clases de eso. Claro, tiene un costo, ¿no? Me tiene que pagar, tengo que enseñar. Y me dice, ¿qué tal si hacemos el software? Lo vamos a hacer, pero primero vamos a analizar las cosas. ¿Qué tipo de actividades van a realizar para hacer el software? ¿Quiere hacer software para minería, para construcción, para agricultura? ¿Para qué? Para todo, me dice. Entonces usted tiene que contratar un ingeniero de cada especialidad que sepa las actividades. De lo contrario no va a poder hacer nada. NOSA también nos dice que es una condición, actividad, objeto, sustancia que crea, introduce o incrementa la frecuencia o la magnitud de una pérdida. En realidad yo casi no le tomo mucho en cuenta. ¿Qué están haciendo? ¿Qué decía Albert Einstein? Albert Einstein decía, solo los mediocres hacen que las cosas sean difíciles. ¿Por qué no simplificamos? ¿Por qué no decimos, peligro es una fuente de energía que puede hacer daño? ¡Pum! ¿Para qué tanto chamullo, no? ¿Para qué tanto barullo? Tenemos que centrarnos en el tema. Si no nos centramos en el tema, ¿qué estamos haciendo? Estamos agrandando la duda en las personas. En realidad eso no vale. No hay que sembrar la duda, hay que sembrar la verdad. Hay que hacer que todos sepan. Por mí, qué gusto sería que de los 80 o 70, no sé cuántas personas hay acá, todos sepan hacer una matriz de riesgos. Yo me sentiría feliz. No me van a quitar el trabajo, porque cada uno tiene una especialidad.
¿Se dan cuenta? Si yo oculto el conocimiento, lo único que estoy haciendo es ser un mediocre, que trato de ocultar lo que sé para que no me quiten la chamba, dicen, ¿no? En la empresa donde yo trabajo muchos años, más de 18 años, Odebrecht, con mucho orgullo, porque me ha ayudado bastante, tanto personalmente como profesionalmente. La filosofía de ellos es el hombre primero. Tenemos un montón de defectos, sí, pero se está corrigiendo, se está arreglando. Hay muchas cosas que se han hecho ahí que en otras empresas recién están tratando de hacerlo. En Odebrecht tenemos la política de que una persona que tiene a su cargo una o dos personas está en la obligación de enseñar las funciones que debe realizar en su trabajo para que esa persona en un año o dos lo sustituya. Por ejemplo, un responsable del programa es un superintendente, en otras palabras, ¿no? Que está liderando a varias personas. Si yo soy el superintendente, debo presentar a fin de año a mis líderes 3 alternativas. 3 ingenieros que me sustituyan en el trabajo. ¿Está bien eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Para algunos está bien, para otros. ¿Sabe qué dicen? Algunos, ¿qué dijeron cuando nos dijeron esa vez el año 89, 88 ingresé a Odebrecht, en 89 me dieron esa política porque ascendí. Entonces un amigo dijo, pero ¿cómo voy a preparar a mi serrucho? Me va a quitar mi puesto. No es así. A él, a esa persona que va a preparar a una o dos personas, lo van a preparar también para que pueda ascender, para que pueda subir de cargo. Entonces, las personas van a surgir en la medida que se esfuercen en hacer bien las cosas, en investigar. Dicen que en las empresas nadie investiga. Mentira, hay gente que investiga y tienen buenos cargos. En 5 o 6 años llegan a ser gerentes. Esa política todavía no la utilizan en muchas empresas. ¿Por qué? Dicen, no, yo llego a 60 años y ¿qué? Ya no me queda trabajo. ¿Dónde voy a ir? 60 años ese hombre puede ser un consultor. O a los 50 años puede ser consultor si tiene la experiencia adecuada. Por eso, existe el riesgo de que la empresa, si no capacita a su gente de forma adecuada, puede sucumbir, puede fracasar financieramente. ¿Se dan cuenta? En todo tipo de actividades, en todo tipo de cosas hay riesgo. Entonces el riesgo, ¿como que se define? Es la probabilidad por la consecuencia. Si yo cruzo la calle, ¿cuál es la probabilidad que tengo? ¿Qué probabilidades tengo al cruzar la calle? Ser atropellado. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Que puedo cruzar apurado y me caigo, y me rompo la pierna, o la rótula, qué sé yo. Si no viene carro, suerte, alguien me levanta y cruzo la calle. Y la otra probabilidad es de que yo pase sin que pase nada. ¿Sí o no? Entonces, el concepto de riesgo, ¿qué viene a ser? ¿La probabilidad de que pase algo? ¿Es el concepto real o falta algo más? ¿Perdón? ¿Que no pueda pasar? No. De acuerdo a esto, si yo digo, estoy haciendo un análisis, yo digo, voy a subir las escaleras de mano. Entonces, ¿cuál es el riesgo si yo subo la escalera? La probabilidad de caerme. ¿Ese es el concepto de riesgo? ¿Estamos bien o no? ¿Qué le falta? Que se haga daño, la consecuencia. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el riesgo si subo las escaleras? El riesgo es de que me caiga, la probabilidad de que me caiga y me lesione o tenga un accidente grave o fatal. Ese es el verdadero concepto de riesgo. Entonces, peligro con riesgo, ¿serán iguales? No es igual, de acuerdo al concepto. Si tenemos claro eso, vamos a fácilmente identificar las cosas. Además, dice que el riesgo también interviene en la exposición.
O sea, si yo cruzo la calle, ¿cuántas veces cruzo la calle? Esa es la exposición que tengo ¿a qué? A la energía que viene en forma de carro, ¿no? ¿Sí o no? Si yo voy a una corrida de toros, no de toreros, sino de toros, porque en la sierra tenemos corrida de toreros, ¿no? Sale el toro y los toreros corren por todos lados. Ese es el siguiente acto. ¿Cuál es el riesgo del torero? Primero, la probabilidad de que sea cogido. Segundo, la exposición. ¿Cuántas corridas al año hace el señor, el torero? Y la consecuencia. Entonces de ahí sale estadísticamente un torero cuántas veces ha sido cogido en una faena durante un año. Estadísticamente, a nivel mundial, tenemos de repente pocas veces, muchas veces. Eso indica el nivel de riesgo. ¿No? Es fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué hacernos problemas? Hay que facilitar las cosas. La consecuencia, ¿qué viene a ser? ¿Alguien puede leer, por favor? Consecuencia, el resultado de un evento expresado cualitativamente o cuantitativamente, siendo una pérdida, lesión, daño. Entonces la consecuencia es cuando el peligro y el riesgo interactúan, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de eso? Cuando realizo una actividad, me ocurre algo anómalo, entonces eso es la consecuencia. Puede ser lesión o puede ser daño o pérdida, ¿no? Daño al medio ambiente o daños materiales. Probabilidad dice que es la posibilidad de un evento específico expresado en un resultado, expresado en un número entre 0 y 1. 0 dice cuando no va a ocurrir nada, ¿no es cierto? Que es imposible que el evento ocurra. Y 1 que va a indicar que va a ocurrir un evento, ¿no? Entonces este 0 y 1 se aplica en la matriz de riesgos que más adelante al final vamos a ver. Más bien, antes de que me olvide, quisiera pedirles por favor, si nosotros podemos estar una media hora más para enseñarles cómo se hace una matriz. Solo una parte les voy a enseñar y el resto lo hacen ustedes. Una pregunta, ¿acá se evalúa? ¿Evalúan a los asistentes? No. ¿Perdón? Ya, pero ¿ya han tenido evaluaciones anteriores? Ya. Conmigo van a hacer una cosa, van a hacer grupos de 5 personas, los más afines, van a elegir una actividad y van a hacer la evaluación de riesgo. ¿Está bien? Me lo pasan a mi correo, yo los evalúo y se lo paso la nota a los coordinadores. Porque de esa manera vamos a verificar si realmente aprendieron o no aprendieron. Porque ustedes están pagando un dinero, no sé cuánto pagan, ¿cuánto les cuesta el diplomado? ¿Cuánto? Bueno, lo que fuera, no quieren decir cuánto pagan. Ustedes van a perder su dinero si no aprenden. O sea, ojo, una cosita quiero que tengan bien claro. En el trabajo, anteriormente se evaluaba el currículum vitae, ¿no es cierto? U hoja de vida, que lo llaman. Veían un montón de certificados y feliz de la vida, este es bueno, adentro a trabajar. Pero realmente ahora eso ya no ocurre. En mi caso, cuando estuvimos en Conga, se presentaron 70 prevencionistas, de los cuales solamente hemos tomado a 18 que sabían y 12 que más o menos querían aprender. Entonces tenían como 7, 8 diplomados, no sabían hacer una evaluación de riesgo. Entonces, ¿para qué lo necesita esa persona, no? Le pregunté a uno de ellos y me dijo, ¿qué cargo es el cargo mayor que usted ha ocupado? Porque él dijo, su pretensión es ganar 10.000 soles. Superintendente de prevención de riesgos. Muy bien, amigo. Le hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Usted va al campo, encuentra un camión con la tolva levantada que acelera y frena de golpe. Eso se llama templonear, le digo. ¿Cómo se llama? Pucha, no sabe. Templonear. Usted ve que está haciendo eso. ¿Cuál sería su actitud?
El Señor me dice, veo el procedimiento. Si el procedimiento permite que se haga eso, yo lo dejo trabajar. Ese Señor sabe el movimiento de tierras o no sabe. No sabe, está en la vía Venecia, está en la calle. ¿Por qué? Si un camión con la tolva levantada acelera y frena de golpe, se bambolea el camión y se puede voltear. Eso no se hace, está prohibido. Pero sin embargo muchas personas lo hacen. Ustedes ven en la calle esos camiones que llevan agregados para una construcción. Cuando hacen la descarga, hay gente pasando por el costado, pero nadie le dice retírese, el camión puede voltear. Nadie le dice que el volquete se puede voltear. Ahí lo dejan pasar. Si se volteó, bueno, pues, ¿por qué pasó? Pues se ha visto que el camión estaba ahí. Entonces las normas de seguridad no la cumplen, porque deberían acordonar esa área en 15 metros a la redonda para que nadie pase por ahí, o poner una o dos personas que inclusive no permitan el tránsito vehicular hasta que termine de descargar el volquete. Pero lo hacemos, ¿no? Entonces nos falta cultura de seguridad. Entonces el fundamento del riesgo nos dice que anteriormente el riesgo era totalmente desconocido y había total incertidumbre, porque no sabíamos evaluar los riesgos, no sabíamos identificar los peligros. Posteriormente, esta incertidumbre general, debido a ciertas informaciones parciales, se hace un riesgo conocido pero parcialmente. Hay incertidumbre específica, solamente decimos qué podría pasar después de esto. ¿Y qué pasa con eso también? De que nosotros también tenemos temor al cambio, no nos gusta el cambio. ¿Por qué no nos gusta el cambio? Porque estamos acostumbrados a vivir como estamos. Dice, si yo cambio, ¿qué va a pasar? Corre el riesgo de que pueda pasar algo que no sé qué será. ¿Por qué dice no sé qué será? Porque no sabe evaluar los riesgos. Y la vida es un constante cambio. La tecnología en el mundo día a día va mejorando. A veces para bien, a veces para mal, ¿no? La energía nuclear que se utilizaba o se sigue utilizando a la fecha tiene doble estándar, o sea, tiene un riesgo muy alto. Han visto en el evento que pasó en Japón, ¿no? ¿Qué hacían para enfriar la planta nuclear? Con helicóptero echaban agua de mar, ¿no? Para que no se caliente y explosiones. Si hubiera explosionado, ¿cuántos kilómetros a la redonda hubiera matado gente, vida y todo eso? Plantas, animales, personas, destrucción total. Hubiera sido fuerte el evento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería mejor? ¿Tener una planta nuclear o una central hidroeléctrica o eólica? El Perú ha sido bendecido por Dios. Parece que Dios nació en el Perú, ¿sí? Porque de los 100 microclimas que hay en el mundo, 95 están en el Perú. Pero no lo sabemos aprovechar. ¿A qué se debe eso? Por falta de valores. Ahora ya no hay respeto a los valores. Ahora pasa una señora, por decir, y esta es la vereda, el hombre se pone a este lado para que la señora pase por el otro lado. No le dan la vereda. Vamos en el micro, vemos a una señora parada con su niño y no nos paramos para ceder el asiento. ¿Ocurre o no ocurre? ¿O nosotros no lo hemos hecho eso? En Lima, hace un mes, 10 días aproximadamente, estuve viajando en un bus, vi una señora que estaba parada, yo me iba desde el centro hasta el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo se llama ese distrito de él? ¿Quiénes conocen Lima? Para que despierten. Está más allá de Miraflores, antes de San Luis. Monterrico, casi por ahí. Surco, un poquito se han alejado. San Borja, ¿ya?
Iba hasta San Borja en el bus, pero yo me paré y le dije, señora, por favor, tome asiento, su niño está llorando. ¿Y qué dijeron de atrás? Ese C... debe ser Serrano. Miren, atrás, 3 palomillas, universitarios, con su cuadernito y el otro con su laptop en la mano. Saquen su cuenta, ¿no? Entonces, ¿dónde están los valores? O a veces también ocurre el caso de que yo paso por la calle y veo a una persona que se me queda mirando, entonces le saludo, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Y la persona también, como ya tiene cierta edad y seguro que en su casa no lo han enseñado, no contesta el saludo y pasa, ¿qué tienes, imbécil? ¡Qué pena!, digo yo. Yo lo saludo porque es mayor de edad, entonces porque se me queda mirando, de repente me conoce, lo saludo, le hago la venia y se siente atendido, se siente mal. Es el riesgo de que uno corre de ser también, de tener valores, ¿no? Entonces, actualmente ya hay una completa información de los peligros y los riesgos. El riesgo ya es conocido. Hay total certeza de cómo podemos controlarlo. Eso es el alcance de la administración de riesgo. Vamos mejorando día a día. Decían antes que los vecinos de Chile eran las personas que estaban súper adelantados en prevención de riesgos laborales. Mentira, ahorita el Perú está apuntando a mucho más arriba. ¿Por qué? Porque la minería se ha vuelto muy estricta. Los que trabajan en mina aprenden a hacer evaluaciones de riesgos, aprenden a tener una cultura de seguridad mucho mejor que los señores del sur. Y eso se los puedo probar. Cuando estuve en Antamina trabajando, yo no trabajaba en seguridad, sino en operación, en perforación y voladura. Un gringo que se llama Graham Deacon era uno de los gerentes que venía a supervisar los trabajos que hacíamos de la carretera, y dijo, un día estábamos discutiendo con un holandés y un canadiense de que la voladura que se podía hacer en ese lado no iba a salir. Ellos con el software decían que no salía. Yo le decía que sí salía porque había conversado con mi capataz y los perforistas. Pero íbamos a cambiar el diseño de voladura nada más, hacíamos la voladura y el cerro iba a caer. Eran más o menos 20 metros de altura. Ellos dijeron que no cae. Bueno, hicimos una apuesta, una caja de whisky. Yo no tomo, pero dije para mis amigos, ¿no? Entonces, señores, tenemos el concepto general de riesgo en la presencia de la incertidumbre si un evento va a ocurrir o no va a ocurrir y cuán grave va a ser ese evento, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Dicen, todas las actividades contienen riesgos de diferentes tipos y niveles. Ya lo hemos dicho. Riesgo alto, moderado, bajo, ¿no? Entonces tenemos en la clasificación de riesgos 2 tipos de riesgos. Los riesgos especulativos, que netamente se refieren al riesgo financiero. Un empresario invierte dinero, ¿para qué? Para poder hacer un proyecto y tener utilidades. Pero si no hace bien el proyecto, tiene el riesgo financiero de fracasar, de perder, ¿no es cierto? Por eso entonces, las empresas se dedican a tener profesionales de primera línea, aunque algunas no. Creen que al contratar a una persona que no conoce mucho el negocio y pagarle una suma ínfima, creen que están ahorrando, pero no saben que en calidad están yendo mal, ¿no? Una empresa X en un lugar determinado hizo una construcción de canales de irrigación y resulta que uno de sus ingenieros, en vez de poner 7 u 8 centímetros de revestimiento de canal de concreto, habían puesto 3 para ahorrar. ¿Y qué otras cosas más? Ejemplos, ¿no? Seguramente va a poner algo al bolsillo, lo que llamamos la cutra, ¿no? Resulta que la comunidad se entera, había caído una roca en el canal y lo había partido, había hecho un hueco. Entonces, los de la comunidad han ido a ver y han denunciado eso ante